Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro primero de Reyes, capítulo 17. Y dice la palabra de Dios, en el libro primero de los Reyes, capítulo 17, versículo número 7. Algún tiempo después, se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, hemos llegado a un punto importante en la vida de Elías y en su experiencia que está teniendo durante estos años de sequía, pero que al mismo tiempo son de preparación para él, vista la obra que todavía tenía que hacer por delante. Elías había llegado donde Dios le había dicho, al arroyo de Querit, y por cuanto él actuó conforme a la palabra del Señor, el Señor fue fiel enviando, como lo había prometido, los cuervos para que le llevasen pan y carne, y él bebía del arroyo. Hasta este momento vemos que en la vida de Elías todo había sido una vida, como él lo habría de decir más adelante, que expresaba ese sentimiento que él describió como el amor por Dios que le consumía. Y ese amor que le consumía por el Señor lo había hecho a él un lector de la palabra, lo había hecho alguien que oraba por el cumplimiento de esa palabra, había sido obediente a las comisiones que el Señor le había dado, había seguido paso a paso la palabra del Señor que había llegado a él, había ido al lugar que Dios le había dicho, estaba esperando tal como era todo lo que Dios esperaba de él en ese momento. Bebía del agua como el Señor le había dicho y comía de lo que los cuervos le llevaban cada mañana y cada tarde. En otras palabras, todo él lo había hecho bien. Él no había fallado en nada de lo que el Señor le mostraba. Por lo tanto, cualquiera que analizara la vida de Elías podría decir, bueno, de aquí es fácil decir qué es lo que va a suceder en el futuro. Dios continuará honrando a Elías, enviándole pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y él continuará bebiendo del arroyo hasta que haya pasado este periodo de juicio, donde no solamente faltaba la lluvia, sino que también faltaba el ministerio del hombre de Dios. Sin embargo, cuando todo parecía augurar que las cosas seguirían bien y era fácil, diríamos, predecir que continuarían bien, sucede que no es así, sino que paulatinamente aquel arroyo de Querit, Elías nota que por cuanto no había llovido sobre la tierra, en el país, el arroyo cada vez se hacía menos y menos caudaloso. De hecho, por ser un arroyo no corría mucha agua por ahí, pero era evidente que el arroyo se iba secando y entonces él decía, bueno, ¿será que Dios permitirá que el arroyo se seque? Pero cada vez era menos y menos agua. El arroyo se convirtió en un fino hilo de agua que circulaba y podemos imaginar Elías cavando alguna especie de agujero para que el agua pudiese allí ser recogida. Pero como la sequía avanzaba,
La tierra alrededor estaba seca y aún lo que podía almacenarse en ese hueco era absorbido. Hasta que una mañana, cuando Elías se levanta, se da cuenta que el arroyo se ha secado. Cuando él se da cuenta que el arroyo se ha secado, obviamente la preocupación que sobreviene es, ¿qué voy a hacer ahora? Los cuervos seguían llevando fielmente carne y pan, pero el agua es un líquido vital y era indispensable que él pudiese tener algo que beber. Ahora uno se preguntaría, el Dios que era capaz de enviar a los cuervos que le llevasen pan y carne mañana y tarde, ¿no podría ese Dios haber hecho que el arroyo nunca se secase? Y que en lugar que en este versículo 7 que hemos leído, que algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Fácilmente ese versículo podría decir, y no había llovido en el país, pero el arroyo no se secó. Dios podría haberlo hecho de esa manera. ¿Y cuántos mensajes, hermanos, no habríamos predicado en el pasaje que el arroyo no se secó? Y hubiéramos utilizado ese versículo para tantas ilustraciones, que la gracia de Dios nunca se secará, que el amor de Dios nunca se secará, que el gozo del Señor nunca se secará, que la provisión de Dios nunca se secará. Y hubiésemos tenido muchos mensajes que predicar. Pero como dice que se secó, pasamos de largo el versículo y no hablamos de él. Sin embargo, eso suponía una paradoja, y la paradoja era, ¿por qué si Elías había sido fiel, si había andado conforme a la voluntad de Dios, si él había obedecido todo con riesgo de su vida, actuando en valentía, sometiéndose a privaciones, no era el mínimo, digamos así, esperar que Dios le permitiese tener al menos lo fundamental, agua para beber? Y que así como Dios en el tiempo antiguo había guardado a Israel cuando las plagas en Egipto, que hubo oscuridad sobre todo Egipto, pero en Gosén había luz, que hubo mortandad entre los primogénitos de los egipcios, pero nada ocurrió a los primogénitos de Israel, que así como se perdió el ganado de Egipto, pero nada le ocurrió al ganado de Israel, ¿no podría Dios también haber exceptuado a su siervo? Pero sucede que la sequía que él mismo había pedido, porque él había orado que no lloviese, y Dios le concedió su petición, pero ahora resulta que él es víctima de su propia oración, de ese amor por el Señor Dios Todopoderoso, que le consumía y que lo llevó a orar que no lloviese, y no llovió, y cerró el cielo. Ahora él mismo es víctima del cielo que él cerró. ¿No es eso acaso paradójico, contradictorio, que uno diría, bueno, el justo lo que le espera es, como dice la Escritura, que ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto? Y eso es lo que nosotros concebimos y esperamos todo el tiempo, que como resultado de nuestra fidelidad, nuestra luz irá en aumento, en aumento, en aumento, hasta que llega el sol a su cenit y el día es perfecto. Pero no contamos con que haya un eclipse.
Pero eso es justamente lo que le sucede a Elías. Que el arroyo se secó también para él porque no había llovido en el país. Esas son las situaciones paradójicas que dentro del ministerio se tienen que vivir, porque aun cuando muchas veces nosotros hayamos llevado la vida ministerial, entregándonos por completo a ella, haciéndolo todo con sinceridad, sin otro interés más que el de sacar adelante la obra de Dios, nos sucede que a veces nos encontramos con situaciones no esperadas. Y uno se pregunta, ¿por qué es que mi río o mi arroyo se secó? ¿Por qué Dios permite que se seque? Se puede secar el arroyo de la aceptación que las personas tienen de nosotros. Se puede secar el arroyo de el avance que la obra pueda llevar. Pero todo eso sin que haya una razón que pudiese explicarlo. Cuando vemos que eso ocurre, la persona comienza a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué estará mal conmigo? ¿Será que he fallado en algo? ¿He tratado mal a las personas? ¿Habré cometido errores? ¿Habré pecado? Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Pero aun cuando se hace ese examen, esa reflexión, uno encuentra que no hay en realidad algún elemento específico por lo cual uno puede decir, ya sé, esto ocurre porque descuidé tal aspecto, porque fallé en aquel otro. No estoy diciendo que seamos perfectos, solo estoy diciendo que hemos obedecido como Elías. Hemos hecho lo que Dios pidió. Hemos sido fieles a Él. Hemos seguido las instrucciones de Dios paso a paso. Así como Dios habla, que ya dijimos que Él no nos va a dar el programa para 30 años o tú vas a vivir 60 años y esto es lo que sucederá. Sino que así como Dios revela cada paso, así hemos ido obedeciendo, siguiendo al Señor. Pero aún así, inesperadamente, el arroyo se nos seca. Lo cual no esperábamos, no estaba dentro de nuestro panorama, dentro de nuestra proyección, dentro de nuestras expectativas. ¿Por qué Dios permite que nuestros arroyos se sequen? Existen varias razones por las cuales Dios lo hace. Una de ellas es que Dios quiere que nosotros tengamos siempre presente que todo lo de esta tierra es pasajero. La Escritura dice que el mundo y su apariencia pasan. Todo habrá de pasar. Los arroyos se han de secar. Los mares han de retroceder. Las estrellas han de caer. Las montañas han de ser deshechas. El cielo y la tierra pasará. Y todo al final terminará. Dios lo que no quiere entonces es que nosotros estemos tan apegados a esta tierra que ya no anhelamos que su reino venga, sino que decimos, Señor, siga nuestro reino aquí en la tierra y que se haga tu voluntad en el cielo, pero no acá. Porque así estamos bien. Pero cuando el río se seca, es cuando el corazón del hombre comienza a reflexionar y comienza a decir, bueno, todo en esta tierra es pasajero. Todo en esta tierra ha de terminar. Y como Job, uno se va adaptando hasta que se llega a la conclusión a la cual llegó este hombre de Dios y dijo, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre,
Desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Dios quiere que nosotros no tengamos un apego a las cosas de esta tierra, porque mientras mayor apego tengamos, Dios nos habrá de quitar aquellas cosas que son como el lastre que nos impide seguir adelante. Hay un testimonio de alguien que se transmite a través de la estación de la palabra. No sé quién es realmente, pero lo he oído algunas veces y que habla que tuvo un vehículo y que tuvo un accidente, saca otro y en la misma semana lo vuelve a estrellar, saca otro y en la misma semana lo vuelve a estrellar. Y creo que son 6, 7 veces que pierde el vehículo casi cada día. Es evidente que Dios no quería que tuviera vehículo. Dios a veces actúa de esa manera porque lo que Él quiere es que nuestros afectos no estén puestos en las cosas que al fin y al cabo un día terminarán. Pero además de eso, también Dios permite que nuestros arroyos se sequen, porque es la manera como Él nos someterá al horno donde hemos de ser fraguados. Eso es lo que templará nuestra fe. Elías vio que el arroyo se había secado. No había palabra de Dios en ese momento que le dijera una opción de qué hacer, habría de venir después. Pero en ese momento, cuán turbado él no se sentiría, cuán confuso y decir, bueno, ¿Dios me quiere matar o qué? Pero eso realmente era para templar el carácter espiritual de Elías. Porque recuerde que era un periodo de formación, de preparación, que él estaba viviendo en Querit para lo que seguía después. Era necesario que se graduara de Querit para que luego pudiese continuar con el ministerio que Dios le había encomendado. Entonces, a través de estos arroyos que se nos secan, también Dios lo que busca es labrar nuestro carácter, modelarnos, irnos cambiando y enseñándonos lecciones que de otra manera uno podría escucharlo, podría leerlo 1000 veces en 100 libros, pero nunca llegará a calar en nosotros como el atravesar y vivir esa situación. ¿Cuántas veces, hermano, sucede que las cosas no son como uno las imaginaba y llega al local de la iglesia, abre solo para darse cuenta que los ladrones quitaron las láminas del techo, se llevaron el equipo de sonido hasta el púlpito, que saber para qué lo quieren, la guitarra, el teclado, las sillas y hasta barrido dejaron el local? Y usted dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y por qué Dios lo permite? O pudiera ser que cuando usted está sirviendo al Señor, amándole a Él, haciendo la obra de Él, resulta que de repente aparece por ahí un aventurero, un vivo, que lo que hace es comenzar a ensuciar el oído y el corazón de las personas, diciéndole, no, este pastor, esto y lo otro, y anda calumniando, diciendo mentiras, y cuando usted viene a sentir, se llevaron la mitad de la congregación. Y usted dice, bueno, pero ¿y qué pasó? Y luego la pregunta, ¿por qué el Señor permite que mi arroyo se seque? Es porque a través de esas experiencias Dios está trabajando en nosotros. Dios nos está labrando. Son experiencias que no son agradables, pero dentro del taller de Dios nada realmente es agradable. Dentro del taller de Dios es el yunque, es el martillo, es allí, hermano, donde está la licuadora de Dios, donde está la picadora, la moledora, la procesadora de ministros de Dios, que lo meten enterito y lo hace jugo. Por un lado queda el bagazo y por el otro el jugo. Pero así es como Dios nos quiere. Y es la manera como Él
hace instrumentos que llegarán a ser verdaderamente útiles en sus manos. Dios también permite que nuestro arroyo se seque para que nos quedemos solamente con Él. ¿Qué opción podía tener ahora Elías más que esperar en el Señor? El arroyo se había secado, pero Dios seguía estando con él. Él no entendía, pero Dios estaba ahí. ¿Por qué Dios lo había permitido? Él no sabía, pero él sabía que Dios estaba ahí. Y muchas veces, hermanos, Dios permite que todo a nuestro alrededor vaya derrumbándose, que vaya, hermano, como una costra de nuestra piel cayendo y cayendo, y nos va despojando de todo hasta que no queda nada más que la semilla pura de nuestra pobre humanidad, pero delante de su presencia, desnudos ante Dios, teniéndolo solamente a Él. Pablo podía decir al final de sus días: todos me abandonaron, nadie estuvo conmigo en mi primera defensa, pero el Señor estuvo conmigo. No había amigos, no había hermanos, no había, hermano, nadie que dijera: no, si Pablo fue el que me compartió a mí el evangelio, yo voy a ir, voy a visitarlo, aunque sea naranjas, le voy a llevar allá a la prisión. Pero él decía: nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. Se había quedado sin nada, y su necesidad había llegado a un punto tal donde solamente le quedaba aferrarse de Dios. Por eso es que Dios permite que se nos sequen los arroyos, para que no dependamos del arroyo, sino de aquel que envía el arroyo. Para que no dependamos de los medios o de las cosas que permiten que ciertas cosas funcionen. Quizás tenemos personas que apoyan el ministerio, patrocinadores, alguien por ahí que ha prometido que va a apoyar con cierta cantidad de dinero, pero a veces Dios puede permitir que esas puertas se cierren, que esos arroyos se sequen, para que nuestra esperanza pueda estar solamente en Él. Pablo también en una de sus cartas escribe: perdimos toda esperanza de salir con vida. Y él dijo: esto es para que nuestra confianza esté puesta únicamente en Dios, que resucita a los muertos. Es decir, Pablo había llegado a un punto donde Pablo, siendo un hombre tan positivo, tan de carácter, tan dinámico, tan fuerte, siendo Pablo un hombre de tanta fe, dice: perdimos la esperanza de salir con vida. Hoy sí dijimos: se acabó, aquí nos morimos, nos mataron. Pero él decía: muertos, el Señor nos resucitará. Pero ya muerto, ¿quién lo iba a ayudar? No lo podía ayudar sus compañeros de milicia, no lo podía ayudar la iglesia. Solo quedaba confiar en el Señor. Era lo último que quedaba, porque solo Él puede dar vida a los muertos. Entonces Él permite que nuestros arroyos se sequen, para que nuestra atención esté puesta solamente en Él. Cuando llegue ese momento donde usted dice: bueno, yo ya no sé si confiar, yo al anciano le veo cara como que ya no sé si me ama o me odia, si me quiere matar o qué, no sé si está conmigo, contra mí. Ve al otro fulano, dice el coordinador: bueno, y este se va a llevar otro poco de gente, ¿o qué? Y este realmente lo que me dice, ¿será honesto o me estará engañando, estará jugando conmigo? En medio de todo eso solo hay algo seguro, y es la fidelidad de Dios hacia nosotros. Claro que si alguien hizo lo incorrecto, hizo lo indebido, como dice Pedro: si alguno padece, que padezca por ser justo y no por ser ladrón o mentiroso. Porque si alguno padece
porque le robó a una persona, porque le estafó a otro, porque calumnió, porque es un chambroso, porque es un mentiroso, bien ganado se lo tiene, que le vaya mal. Y que no esté pidiendo ahí, Señor, ayúdame, mira qué prueba la que me ha venido el diablo, que el diablo es usted, que está haciendo las cosas de manera indebida. Pero el punto con Elías es que todo lo había hecho bien, había obedecido, había sido fiel, había sido valiente, había orado, había buscado la honra de Dios, el amor le consumía por el Señor Dios Todopoderoso. Él decía, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, al cual yo sirvo. Fidelidad absoluta. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué se le seca el río? ¿Por qué? Lo que él jamás esperaba. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en esa situación? Que cuando se esperaba bien vino mal. Que cuando usted dijo, hoy sí, es el momento cuando vamos a despegar. Ahora sí, lo que hemos estado haciendo es poner la base, pero hoy ya tenemos una buena base para arrancar. Y entonces que se le parte la base y se acabó todo. Es porque Dios lo que quiere es que nuestra mirada no esté en nuestra base, sino que en Él. Porque con base o sin base, pero con Él siempre hemos de salir adelante. Ahora, era lógico que, y lo dice el pasaje, que el arroyo se había secado porque no había llovido en el país. ¿Pero por qué no había llovido? Porque Elías había cerrado el cielo. Y Elías dijo, no lloverá, sino por mi orden. El arroyo estaba seco. No había para beber. ¿No era acaso una tentación para Elías, que era el que tenía la llave con la cual había cerrado el cielo, volverlo a abrir? Porque él había dicho, no lloverá sino por mi palabra, cuando yo lo ordene. No podía entonces él decir la palabra ordenándole que llueva para que lloviera de nuevo. Se le presentaba un dilema a Elías y el dilema era, ¿hago llover porque yo necesito beber por mi comodidad? ¿O mantengo el cielo cerrado hasta que Dios diga, para que su juicio se cumpla sobre la nación y el país? Cuando estas dificultades vienen, esa tentación también se nos presenta a todos. La tentación de decir, bueno, entonces si por ser fiel ha sucedido esto, he tenido ataques, he tenido todo aquello que contraviene, que es un obstáculo, he de seguir con esto. ¿Por qué mejor no buscar un camino más sencillo? Como Pablo decía a los Gálatas, que muchos terminaban circuncidándote solamente por no padecer persecución. Era cómodo, porque había persecución, pero la manera de evitarlo era circuncidarse, y al circuncidarse ya los dejaban tranquilos. Y había personas que el apóstol dice que lo hacían, se circuncidaban solo por no padecer persecución. Por no tener incomodidad, cedían a los principios del evangelio de gracia del Señor Jesús. Es decir, se rendían ante los principios por su comodidad. Y ese era el dilema ahora de Elías. ¿Hago llover? Si yo soy el que lo cerré, yo lo puedo abrir. El Señor ha dicho que es cuando yo lo ordene. Mientras fluyó el agua, mira, Elías estaba ajeno a lo que pasaba alrededor. Porque él tenía asegurado el alimento, tenía asegurado el agua. Él estaba como dentro de una burbuja.
aislado de todo lo que estaba sucediendo en el país. Fíjese, si lo ha notado, el relato se va con Elías. O sea, nos hemos ido con Elías. Aquí no sabemos qué está pasando en el país. Y nos vamos a ir con Elías a Sarepta. Y hasta que pasan los 3 años y 6 meses, como dijo el Señor Jesús y como dice la carta de Santiago también, es cuando Elías vuelve y se entera de todas las calamidades y desastres que han sucedido en el país. Y hasta entonces es que nosotros nos vamos a dar cuenta también, porque el relato va con Elías. Él había estado como en una burbuja sin padecer, pero ahora le llega el momento difícil. ¿Se recuerda cuando Pablo estaba preso y llegó aquel corrupto que se llamaba Félix, quien lo juzgaba y lo mandaba a llamar a cada rato? Vaya pues, Pablo, explíqueme, ¿cómo es eso? ¿Por qué está preso? Y Pablo le presentaba el mensaje del evangelio. Y como Félix veía que no entendía, váyase pues. Después volvía a llamar, mire, ¿cómo era eso del evangelio? Y Pablo volvía a presentarle el mensaje de la palabra. Y como Félix veía que no entendía, váyase pues. Y lo volvía a llamar, mire, ¿cómo era? ¿Cómo fue que me dijo? Y dice que lo hacía porque esperaba recibir un soborno de Pablo. Eso es lo que él quería, que le diera dinero y salía. Hermano, ¿no habrá sido una tentación para Pablo en el momento? Porque él sabía que el juicio justo no lo iba a tener. Por eso había apelado a César, porque sabía que no era posible. Pero ahora se le presentaba una oportunidad, que Félix anulara los cargos, declararlo inocente, que saliera, y él decía: yo libre iría a predicar, enseñaría, fundaría nuevas iglesias, llegaría hasta España conforme a mi regla, predicaría a Jesús donde nunca el evangelio ha sido presentado. Todo por una módica cuota. 3 cuotas le daban. Pero era eso lo que Dios quería. Ceder ante los principios solo por la comodidad. Entonces Pablo mejor seguía presentándole el mensaje del evangelio, y el mensaje del evangelio, y el mensaje del evangelio. Y el tema de Pablo para Félix era, en primer lugar, le hablaba del tema de la justicia. Y cuando le hablaba del tema de la justicia, Félix temblaba. Le hablaba del tema del dominio propio y Félix temblaba. Le hablaba del juicio venidero y entonces Félix ya no soportaba y le decía: vete ya y otro día te oiré. Porque no claudicó ante los principios por su comodidad, por una salida fácil. Muchas veces, hermano, se nos pueden presentar a nosotros salidas fáciles, pero donde uno tiene que pisotear los principios. Elías podría haber hecho que lloviera, pero se echaba a perder todo. Entonces, lo mismo por lo que él había orado, de nada iba a servir. Acab y Jezabel iban a pensar que Baal había oído sus oraciones y que había derrotado al Dios de Israel y por lo tanto estaba oficialmente muerto. ¿Y todo por qué? Porque Elías quería agua. Cuando nosotros nos vemos ante nuestro arroyo seco, ahí es donde vienen esos retos para nosotros. Y es de que voy a ceder solo por no sentirme incómodo. Voy a ceder solo para que las cosas sigan en el orden en que están, para no incomodarme, para estar tranquilo, para no pasar dificultades, para no sufrir persecución, para evitar algún tipo de incomodidad teniendo que dar un camino tan largo. No pudiera mejor tomar el atajo. Y uno puede sentirse tentado a hacerlo. Pero ahí es donde
La rectitud y la integridad tiene que privar sobre nuestra vida. Y tenemos que darlo todo por la causa de Dios, por su justicia. Y si eso lo que va a representar para nosotros es pérdida, dolor, incomodidad o la muerte misma, lo importante es que su gloria pueda resplandecer. Y por eso Job podía decir: aunque él me matare, en él esperaré. Porque eso era lo que le importaba. No que se le acabara su dolor, que se le fuera la sarna, que le volviera la mujer. No era eso. Era que la gloria de Dios resplandeciera. El mismo reto ante el cual se encontró el Señor Jesús orando en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa esta copa sin que yo la beba. Todo es posible para ti. Y es cierto, todo es posible para Dios. ¿Podía Dios ingeniarse otra manera para salvar a la humanidad sin que su hijo tuviese que morir? Sí se podía. Todo es posible para Dios. Pero él decía: pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Porque ese es el centro de todo. Que aunque nosotros tengamos que padecer sed, y aunque Elías dijera: aunque tenga que quedar acá y encuentren dentro de 10 años mi esqueleto con la mano extendida tratando de cavar para hallar agua, que quede aquí mi cuerpo, pero que viva el Señor como Rey de Israel. Que sea reconocido como Dios, que los que sobrevivan entiendan que Él es Dios. Aún sobre su muerte, lo que importaba era la gloria de Dios. Pero esa altura, hermanos, esa dimensión, no cualquiera la alcanza. Eso es solamente para los que han alcanzado madurez. Para los que han crecido en la fe. Tener madurez espiritual no es que alguien tenga ya 30 años de ser evangélico, 40. Eso lo único que indica es que está viejo ya. Pero la madurez espiritual es cuando se puede llegar a ese punto de renunciar a lo que nos acomoda. Y no importa que todo se acabe, que todo se destruya, que todos nos abandonen. Pero si el Señor queda con nosotros, volveremos a comenzar. Y volveremos a iniciar. Cuando algunos dicen: no, yo ya no tengo edad para comenzar de nuevo. Lo que tiene les será quitado. Y aún lo que no tiene les será quitado. Pero el que tiene a Dios, no importa. Y reinicia, porque tiene lo más importante, a Dios. No ha claudicado ante los principios, no ha claudicado ante aquello que es la convicción que Dios le ha dado a él. Se mantiene firme y sabe que el mantenerse así le puede costar un alto precio. Quizás la familia, mucha plata, se pone de acuerdo con la familia, mucho oro. Y dice: bueno, hagámosle una presión al pastor, digámosle que si sigue predicando de esa manera, lo vamos a topar. Que le vamos a decir a la Junta Nacional para que lo quiten. Que vamos a retirarle el apoyo, y van y lo presionan. Y él pudiera ceder y volverse un yo-yo. Y volverse un servil, un servicial. Pero no para Dios, sino que para estas personas que lo han amedrentado, lo han puesto entre la espada y la pared. Pero el hombre de Dios es aquel que dice: bueno, ¿qué es lo justo acá? ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Estoy ofendiendo a la gente? ¿Estoy enseñando la verdad de Dios? ¿Estoy enseñando inventos de los hombres? ¿Estoy enseñando ideas humanas? ¿O estoy siendo fiel a la palabra de Dios? Lo que digo lo digo porque la Biblia lo dice, ¿o no? Si la Biblia lo dice, lo seguiré diciendo. Y si me amenazan, que me amenazan, seguiré hablando. Y si me presionan, que me presionen, lo seguiré haciendo.
Esa era la posición de Elías. Él podía abrir el cielo, pero no lo abrió. Seguramente Satanás le susurraba: te vas a morir de sed. ¿No sientes que se te quema la garganta? ¿No sientes que ya necesitas agua para beber? ¿Será tu Dios tan cruel que te dejará morir de sed? Pero como Elías no buscaba beber, no buscaba su comodidad, él había dicho: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Y si él decía que era Señor, que era Dios, que era todopoderoso, entonces que sea consecuente con las palabras que ha hablado. Porque el problema es cuando hablamos una cosa y vivimos otra. Cedemos fácilmente. Pero Elías se mantuvo y dijo: no abra el cielo. Y si así estoy yo, ¿cómo estarán estos paganos que adoran a Baal? Está bueno, decía. Nos vamos a encontrar con situaciones de ese tipo. Y tal vez usted a lo mejor está viviendo una situación de ese tipo. Se le fue el 80% de la iglesia y le han dicho: mire, si viene aquí a pedir perdón, regresamos. Y usted dice: ¿pero por qué? Porque es algo justo. Si es algo justo lo que están pidiendo, vaya y hágalo, ni espere que le digan. Pero si es porque usted sostiene la palabra de Dios y sostiene la enseñanza nítida de la palabra, ¿por qué va a claudicar? ¿Por qué va a pedir disculpas por algo que es lo que Dios quiere de usted y lo que Dios demanda de usted? ¿Qué va a hacer? Al menos los apóstoles dijeron: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Y usted qué hará? ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? Por evitarse que le den una buena azotina. Por evitar que lo amenacen, que se le vaya un grupo de gente que andan diciendo, que dicen, que dijeron, que el hijo del primo, del sobrino dice que dijo. Pero Elías se mantuvo. Y aunque él mismo sufría las consecuencias, no abrió los cielos. ¿Y qué hizo Elías? Nada. Nada, solo esperar. Dios dirá. Él dirá cuál es el siguiente paso. Nunca se había movido él de su iniciativa. Dios le dijo: ve acá. Fue donde acá. Cierra el cielo. Cerró el cielo. Ve y escóndete. Se escondió. Bebe del arroyo. Bebió del arroyo. Enviaré a los cuervos que te lleven pan y carne. Le llevaba y de eso comió. Ahora se secó el río. No iba a tomar la iniciativa. Había que esperar. Dios hablará. Dios hablará. Si tú te encuentras en una situación de este tipo, Dios no tardará. Y Él hablará. Pero no claudiques ante Dios, ni ante los ángeles, ni ante los 1000 demonios, sino que mantente firme. Mantente firme. Y no claudiques, no cedas. Si estás en lo correcto. Ahora, si metiste la pata, cometiste un error, ve y pide perdón. Y ni modo, hay que cargar las consecuencias. Todo lo malo que se hace trae consecuencias. Eso es inevitable. Pero si es por la justicia, no temas. Sigue adelante, tú tranquilo. Que truene lo que truene. Que salte quien quiera saltar. Si tú sabes que estás siendo fiel al Señor, tranquilo. Deja con llave el cielo. Y aunque la gente se queje y que diga: queremos lluvia, que se aguanten. Porque lo que importa es que la gloria de Dios sea vindicada. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Como respuesta a tu fidelidad, a tu obediencia, se secó el río,
¿Se secó tu arroyo? No temas, no claudiques. Eso es lo que los hombres quieren y eso es lo que Satanás quiere y eso es lo que el mundo quiere. Tu misma naturaleza gemirá y te dirá: cede, cede, cede. Pero no cedas, mantente firme, sigue adelante, sostén firme tu fe. Mantén en alto la bandera de la gloria de Dios, que eso es lo único que importa. Y aunque sobre tu cadáver tengan que caminar, que lo hagan. Y si has de morir, que sea sosteniendo en alto la bandera de los principios no negociables de la palabra de Dios, la fidelidad a Dios, la no negociable gloria de Dios, quien es Señor sobre todos. Si todos te abandonan, pero queda Cristo a tu lado, lo tienes todo. No temas, sigue adelante, estás en buen camino, mantente firme, no te doblegues, ríete de las amenazas, que no te haga flaquear la presión humana. Como dijo Lutero, aunque cada teja, en todo tejado sea un demonio, yo iré para defender la verdad de Dios. Pablo decía: dispuesto estoy no solo a ser atado, sino a perder la vida por causa de esa bendita verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio era más que su vida. Por eso te han hecho de todo, te han amenazado, te envían anónimos, te dicen que te van a demandar, que te van a echar la policía, te amenazan a tus hijos, tus hijas, te amenazan con levantarte calumnias. Si andas en luz, el que anda en luz no tropieza. Y no hay por qué temer. Mantén firme tu propósito, que es un propósito santo, porque es la causa del Hijo de Dios, porque es su verdad. Soporta la persecución, soporta la crítica, soporta los comentarios destructivos, hirientes. Pero si todo viene por causa de Cristo, mantén paz en tu corazón. Y mientras los otros se ahogan en su amargura y en su odio, tú seguirás en paz. Siempre podrás sonreír. Seguirás con tu ideal. Seguirás en la marcha de victorioso que llevas. Seguirás triunfante. Y aunque pongan obstáculos, aunque te arrojen piedras, sigue adelante. Sigue adelante. Que sea el Señor el todo para ti. Padre, te damos gracias. Aun cuando el arroyo se seca, aun cuando el arroyo de la aceptación se marchita, se adelgaza, se seca, que podamos seguir siendo fieles. Aun cuando el arroyo de la aprobación se seca, que podamos seguir siendo fieles. Aun cuando
Las amistades terminan y se seca el arroyo de la comunión con los santos. Que podamos seguir siendo fieles, porque tú eres más que todo eso junto. Tú eres más que todo lo que en el mundo podamos recibir, más que el reconocimiento humano, más que la aprobación humana. Que nos importe tu gloria, Señor, tu majestad. Y si hemos de padecer con el mundo, como Elías experimentó sed igual que los siervos de Baal, pero que no por ello traicionemos tu causa, Señor. Que no retrocedamos, que no claudiquemos, sino que siempre dependamos de ti. Señor, oye la oración de tus hijos. Oye la oración de quienes aman tu nombre, de quienes te temen, de quienes no desean más que tu gloria, que no anhelan más. Que seas reconocido como Señor en cielos y tierra. Porque tú eres el primer lugar en nuestros corazones, más que nuestro bienestar, más que el gozar de popularidad, más que tener el visto bueno de los hombres. Queremos, Señor, ser fieles a ti. Y esperar siempre en ti. Ayúdanos, Padre, para que seas tú el primer lugar en nuestra vida. Y que cada uno podamos llevar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, para darte a ti gloria y honor. Pongámonos de pie, hermanos, y declaremos al Señor nuestro amor. Has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro. Te quiero conocer, amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser amante de tu amor. Señor, yo quiero ser amante
ser amante de ti, Señor. Sí, Señor. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer, amante de ti, Señor, amante de tu amor.